¿Usted cree que el rock es influyente en esta manera de pensar? Y cuéntenos usted, como rockero, cómo ve la dinámica o el apoyo cultural de las entidades hacia el rock y los sonidos extremos y un poco cuéntenos de su gestión desde lo organizativo en el metal. Ya un poco como lo que uno denominaría pensamiento crítico, como todo este ejercicio político hacia el rock, el metal, la escena hardcore, el punk o los diferentes eh, escenarios, parches con los que uno estuvo y demás, se da pues desde las mismas líricas, ¿no? Muchas de las bandas son contestatarias y también sería algo como muy ambiguo y muy contradictorio que pues las líneas tan contestatarias y uno no termina asumiendo ciertas posturas políticas o un poco ideológicas. Pero como lo mencionaba anteriormente, hay una disputa todavía que creo yo que se sigue manteniendo, pues cuando volvamos a retomar posterior al COVID y demás, de que pues lo que la gente entiende por gratuito, o sea, la gente entiende que Rock al Parque es gratuito y eso es una visión muy simplista. Y ¿Por cuesta qué es mucho. simplista? Porque es que el festival vale y le vale a la ciudadanía. Cuando la gente entiende que eso cuesta, llega a entender que un nivel de producción de una agrupación tiene un valor y tiene una inversión en tiempo, en corotos, en vivencias. Y en un país como Colombia con P, pues parce, no hay apoyo para este tipo de ejercicios. Para lo único que hay plata y billete en Colombia es para la guerra. Y así se ha mantenido siempre. Ahí ya ligo un poco y conecto con ejercicios que vienen pues desde afuera, que se replican un poco en lo nacional, como suele suceder, y hay experiencias muy bonitas que se replican de buena manera. Una experiencia de esas se lleva a cabo en Medellín, se llevó a cabo, si la memoria no me falla, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el gobierno de este señor que le ponían botas a los jóvenes, pues surge un movimiento antimilitarista en Medellín con conexiones con gente en la ciudad de Bogotá, iba a decir en lo local, aunque bueno, en lo local estaba un parcero, Juliano Valle de la COC, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, quien en 2009 llega al proceso juvenil en el cual uno se encontraba. Este man llega con una antropóloga a hacer una investigación frente a abuso de la fuerza en la autoridad, o sea, fuerza pública, llámese policía o milicia. ¿Por qué? Porque es que existe una vaina que se llama objeción de conciencia. Entonces el man llega, nos extiende la invitación como procesos a hacer una entrevista. Si uno se ha sentido vulnerado, si han habido ejercicios arbitrarios de abuso de la fuerza policial y militar en la localidad, que las batidas son detenciones arbitrarias y son ilegales, que nadie te puede privar de la locomoción ni de la seguridad y tranquilidad y pues eso vulnera hasta la vida de uno mismo, que lo termine subiendo a un camión y quién sabe para dónde lo llevan en un país como este platanal. Entonces, se replica en Medellín esa experiencia la experiencia sale afuera donde pues un poco movimientos pacifistas, un poco de acción no violenta, que es que intento encontrar como las palabras precisas, desde la música hacen intervenciones y tomas en espacio público. En Medellín se crea el Antimili Sonoro, ahorita no tengo muy presente el año si fue 2008 o 2009, pero bueno, en ese, aunque no, creo que fue previo. En ese espacio pues confluyen bandas de reggae, de rap, de rock, de metal y se da cuenta el parche juvenil y nos damos cuenta también como juventud que el mechudo, el crestudo, el que viste ancho no es ajeno al conflicto de nuestro país, no es ajeno a que se lo lleve una batida, no es ajeno a que lo desaparezcan, no es ajeno a que en su momento su nombre terminara en panfletos. Entonces, esa es la realidad de la cual bandas icónicas colombianas como Masacre, como Killcrops,
qué sé yo, de pronto algo más contemporáneo, como toda la escena trash que habla de la violencia y demás que la denuncia, o la escena Brutal Death, que también en su momento tenía líricas muy discientes frente al conflicto armado, qué sé yo, bandas como, si no estoy mal, se llama Hate Machine, bandas como Endark, que nos hablan también del abuso brutal de la fuerza pública, llámese SMAT, con los campesinos y con los indígenas. Entonces hay una relación muy fuerte. Esa experiencia de Antimili se intenta asumir un poco en lo local, pues se construye un espacio abierto, con buenas intenciones de empezar a pedir cosas. Los festivales normalmente, algunos que eran muy autónomos, los hacíamos como ¿quién tiene tarima? La institución que tiene tarima es el IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Hácele una carta al IDEPAC. ¿Quién tiene sonido? En su momento un parche de Julio César Tovar llamado Mandala tenía unas cabinas de sonido. Listo. ¿Quién tiene batería? Tal parcero de tal banda tiene batería. ¿Quién tiene un amplificador? Como que los festivales se generaban en esa onda, como de que cada uno colocaba algo, de que el festival tenía una intención social y política, eso lograba llamar a la gente, eso también lograba como que identificar el ambiente ideológico un poco, y ahorita uno lo podrá hablar en estos términos. En su momento era como se agrupaba un parche numeroso de jóvenes amantes de la música extrema, pero había un sentir, que es que uno no quiere ir a una guerra que no es de uno, a una guerra que se la juegan las grandes élites y acuerdan entre ellos mientras mandan a dar plomo al hijo del campesino contra otro hijo de un campesino que pues termina en los grupos subversivos, porque esa es la realidad. Al no haber proyecto de país, al no haber un proyecto de futuro para las juventudes, pues la única alternativa era o FAC o FARC, o el ejército legal o el ejército ilegal. Entonces, es algo que sí toca enunciar como es, con las palabras que son, porque yo sí creo que cuando uno enuncia las cosas con su nombre, pues ya empieza a tener claridades. Y esto lo han hecho las bandas de metal durante décadas. Como lo decía Sebastián, nuestra realidad como país es otra. No cantamos, o bueno, algunas bandas lo harán, cantar sobre dragones, sí que llega el noble y loable y valiente caballero a agarrarse a chingazos con el dragón. No, acá los que se agarraban a chingazos eran los que tenían las armas y quienes no eran los que sufrían el recrudecimiento de la guerra. Entonces, ese intento de antimili termina siendo saboteado brutalmente por una funcionaria de cierta entidad. En la extensión de la información, pues termina generando una filtración ahí curiosa con los señores de la policía. Pero lo chévere, bonito, interesante del espacio es que logramos convidar a bandas como Desacato, que en su momento estaba ahí, en su momento respondió positivamente. Logramos convidar a agrupaciones como, si no estoy mal, Nastines, que después con Alberto se genera cierta amistad. Logramos también convidar a otras agrupaciones de una escena como más política, más consciente un poco, que sí marcaban lo ideológico, o sea, que no tenían miedo a sentar postura ideológica, porque eso también ocurre en la escena del metal, que hay algunos que dicen que no tienen postura política, pero pues uno va viendo que sí, y hay otros que no tienen miedo ni tapujos de decir: nuestra postura y nuestra ideología es esta, es libertaria, es sácrata, es socialista, pero no es capitalista, no es de gamonales. Entonces ahí conecta un poco el mensaje contestatario de las líricas con los ejercicios territoriales. Eso frente al antimili y una acción que uno denomina como la más política en el proceso que hemos tenido con varias personas. Muy interesante ese mensaje de resistencia y sobre todo de cómo desde la autogestión se pueden llevar mensajes pues de la realidad de este país, de la guerra cruel que ha vivido este país y de lo triste o el triste futuro que tenían nuestros jóvenes de pertenecer a un ejército o a una guerrilla en la ilegalidad o terminar como un mal llamado falso positivo en los años más crudos de la guerra. Bueno, Steven, muchísimas gracias por aceptar la invitación a contarnos un poco sobre la gestión cultural desde el rock metal y sobre su vivencia
de lo mismo aquí en la ciudad de Bogotá. Antes de despedirnos, no sé, ¿alguna recomendación de música? ¿Algo? Sí, ¿cuántos temas Los puedo que quiera, los recomendar? que quiera, los que quiera. Es- Hilando un poco con la temática del podcast, eh, pues pensaba qué canciones recomendar y muchas de estas se dan también en el ejercicio de la denuncia, de la construcción de escenarios, desde el antimilitarismo, desde la objeción de conciencia, tanto a la prestación de un servicio militar obligatorio como a la militarización de los cuerpos y los territorios. Y en ese sentido salían temas como de la agrupación Desacato, que es bogotana o era bogotana, inclusive por ahí tengo el LP de No hay paraíso en las sombras, y la canción se llama Las ilusiones de la democracia. Esa sería la primera de la banda Desacato, una banda que tocó con la agrupación Doom. La segunda canción, un poco con un escenario pues más vigente para la dinámica de país, sería de la banda Rehén, Revancha Eterna hacia el enemigo nuestro, y sería la canción Barricada por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Esa canción fue interpretada por la agrupación Rehén en la Plaza de Bolívar en el marco del Antimili Sonoro. Esa es la segunda canción. Una tercera yo pensaría que pues también termina siendo como una canción icónica de la agrupación Ira, de la banda de punk Ira, de Siempre Firmes, porque pues también es la intención de todo este tipo de ejercicios y de propuestas que llamen un poco a la desobediencia consciente y crítica. Sería la tercera. Y no sé, una cuarta puede estar más desde agrupaciones más big down como Skunk Crew, de barrio latino, que pues a fin de cuentas es la realidad de nuestros territorios. Tenemos muchos barrios populares en los que se levantan jóvenes de la nada, con ausencia estatal, muchas veces terminan en diferentes espacios por la misma historia de vida que tienen, pero pues en el mensaje de Skunk Crew de barrio latino de frente hacia el poder, pues creo que es la premisa. Bueno, buenísimo. Vamos a poner igual estas canciones, pues por temas de derechos de autor no se pueden poner en este podcast, pero en la playlist relacionada pues van a estar para que quien las quiera escuchar se las disfrute. Steven, nuevamente gracias por su participación, por su tiempo, por todo lo que nos contaste y nada, un Vale, abrazo. saludos a todas las personas que escuchen el podcast, replicarlo, compartirlo, libre traficarlo. En conclusión, en Colombia se ha vivido 5 décadas de conflicto armado, las cuales han traído mucho dolor, muchas muertes, muchas masacres, muchas desapariciones, muchos momentos tristes que contar en nuestra historia. Claro que no todo ha sido triste, pero es importante hacer un ejercicio de memoria de todos estos sucesos y enlazarlos con el rock, con los sonidos extremos, que han sido, como ya lo he venido nombrando, estos movimientos juveniles abanderados de llevar los mensajes contundentes de lo que sucede, llevar verdades, llevar lo que nadie quiere escuchar. Entonces, si alguien les pregunta, ¿el rock colombiano a qué suena? ¿El metal colombiano a qué suena? ¿A qué suena? Yo les digo que suena a resistencia al dolor, a resistencia a la violencia, a gritar más fuerte que todo el desarraigo en Colombia. Finalmente, no olviden suscribirse. En la descripción de este capítulo encontrarán un link que los llevará a la lista de reproducción de Spotify de este capítulo, en la cual estará siendo actualizada capítulo a capítulo con los diferentes grupos de las diferentes ciudades de Latinoamérica en esta primera temporada. Espero que nos acompañen, se suscriban. Esto fue Transgresivos, pero recuerden que en las calles o en sus casas, con los audífonos puestos, pero siempre escuchando rock, somos la resistencia.